No era el rugido del silencioso y ultrapotente motor lo que el magnate Elías detestaba más de esa rutina matutina. Era el suave y casi imperceptible clic metálico del llavero barato de su chofer, Clara, que rozaba el panel de madera pulida en cada curva. El sonido era pequeño, pero para Elías era una falla en la sinfonía de su perfección matutina. El interior del vehículo era un santuario de cuero importado y tecnología de punta, un espacio donde el silencio se compraba y se mantenía a un costo astronómico. Y allí, rompiendo la paz controlada, estaba ese accesorio insignificante, una pequeña representación estilizada de un ala, tal vez, o de un sol naciente, que Clara había conservado durante años. El color del metal era un cobre descolorido, sin brillo, que contrastaba de forma ofensiva con el acabado satinado de ébano del panel. El olor dentro del coche era a ozono y a una costosa colonia masculina que usaba Elías, pero si alguien inspiraba profundamente, podía detectar casi como un fantasma olfativo el sutil aroma a harina y canela que parecía seguir a Clara, incluso después de horas. Era el tenue rastro de su otro mundo, la vida que ocultaba bajo el impecable uniforme y la gorra profesional. Las ventanas ahumadas bloqueaban el mundo exterior, transformando el paisaje urbano en manchas abstractas de color y movimiento. La mañana era fría, y la niebla se cernía sobre los edificios de concreto y vidrio por los que pasaban. Clara mantenía las manos firmes en el volante, los ojos fijos en la línea del horizonte, con una concentración que iba más allá de la simple conducción. Había una rigidez en sus hombros que no era de tensión, sino de contención. Ella siempre estaba pensando, siempre planeando, mientras el mundo de Elías pasaba. Elías, en el asiento trasero, hojeaba un dispositivo ultrafino sin leer realmente. Sus ojos escudriñaban el espejo retrovisor de vez en cuando, captando el estoico perfil de Clara. Notaba cómo la luz de la mañana, cuando lograba penetrar la niebla, resaltaba algunos hilos plateados en su cabello, marcas de una vida de trabajo duro y sacrificios invisibles. La carretera seguía el curso de un gran río, cuyas aguas grises reflejaban la misma paleta melancólica del cielo. El aire acondicionado mantenía la temperatura interior rigurosamente estable, pero Elías sentía el frío en su pecho, un vacío que ni toda su riqueza podía calentar. Intentaba ignorar el clic, clic del llavero, pero el sonido parecía sincronizarse con el lento y tedioso latido de su propio corazón. Clara, por su parte, sentía el peso de ese llavero más que cualquier otro pasajero. No era solo metal, era una promesa. Era el símbolo de un pequeño horno de panadería que ella y su madre habían soñado con tener. Un sueño guardado durante años de turnos dobles y ahorros dolorosos. La textura áspera del metal bajo sus dedos, durante las raras pausas en los semáforos, era un recordatorio físico del calor del vapor del pan recién horneado, del aroma embriagador de la lenta fermentación, de las madrugadas pasadas perfeccionando una receta familiar. Recordaba vívidamente el color exacto de la pintura que habían elegido para las paredes de la pequeña tienda imaginaria. Un suave color crema, que haría que el dorado de los croissants pareciera aún más apetecible. Casi podía sentir la suave brisa entrando por la puerta abierta en verano, y el murmullo satisfecho de los clientes probando los dulces. Esos recuerdos eran su combustible, más fuertes que el café fuerte que había tomado a las 4 de la mañana. La vibración del motor era un zumbido constante, una manta sonora que envolvía la cabina. A Elías no le gustaba la música alta. La radio sonaba suavemente con piezas orquestales, una melodía compleja y desapasionada que parecía encajar perfectamente con su cómoda soledad. Clara, sin embargo, escuchaba la música en capas, separando los violines del bajo, imaginando cómo el ritmo podría traducirse en pasos de baile o en el compás rítmico de amasar la masa. Pasaron por un extenso parque municipal, donde los árboles estaban desnudos, con sus ramas esqueléticas dibujando intrincados patrones contra la tenue luminosidad. El césped, mojado por la llovizna nocturna, lucía un verde profundo y saturado. Clara observó a una pareja de ancianos caminando de la mano bajo un paraguas de colores vivos,
un destello de alegría inesperada en la monotonía gris. Capturó y almacenó esa imagen, sabiendo que la simple emoción del afecto humano se incorporaría más tarde a la dulzura de un pastel o a la ligereza de un merengue. El viaje parecía extenderse hasta el infinito. Cada kilómetro era idéntico al anterior, una repetición de vidrio, acero y concreto que solo enfatizaba la distancia entre el mundo de quienes creaban y el mundo de quienes solo consumían. El aire dentro del auto estaba filtrado y purificado, pero Clara sentía el polvo invisible de los sueños no realizados flotando, esperando el momento adecuado para manifestarse. La tela del asiento debajo de ella era lisa y fría, pero su corazón, bajo la tela del uniforme, latía con la promesa de calor y harina. El llavero volvió a balancearse, con un ligero tintineo, cuando ella esquivó con maestría a un vehículo más lento. El sonido era un recordatorio constante de que, aunque estaba allí, sirviendo a la fría opulencia de su empleador, su verdadera vocación la esperaba en un futuro aún nebuloso, pero absolutamente esencial. Podía sentir el olor imaginario del azúcar caramelizándose, la sensación de la masa elástica cediendo bajo la presión de sus dedos, la profunda satisfacción de transformar ingredientes sencillos en algo que aportaba consuelo y alegría. Esos destellos sensoriales eran el tapiz de su esperanza, tejido hilo a hilo durante años de vigilancia y dedicación. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. La piel color crema de los asientos envolvía al señor Sterling con una suavidad casi opresiva, un recordatorio constante del impecable mantenimiento del vehículo, cuyo nombre no podía pronunciarse en círculos menos afortunados. El olor dentro de la cabina era una compleja mezcla de limpieza recién realizada, la sutil y terrosa fragancia del palo de rosa envejecido incrustado en el panel, y el aroma seco y metálico del ozono, liberado por el sistema de climatización de precisión. Las ventanas oscurecidas transformaban la luz de la tarde en un tono ámbar filtrado, cálido y silencioso, que daba a la concurrida calle el aspecto de un cuadro impresionista al óleo, donde los detalles eran innecesarios y solo importaban las masas de color. El mundo exterior parecía flotar distante y sin voz, un escenario mudo para el drama interno de su creciente impaciencia. Sterling tamborileaba con los dedos sobre el borde pulido del reposabrazos, un ritmo lento y calculado que apenas perturbaba el silencio absoluto. Cada golpe era un eco de su frustración por la pérdida de tiempo. Él estaba allí, parado, mientras Elara, su conductora habitual y eficiente, estaba perdida en algún salón polvoriento, obsesionada con su pequeña arquitectura, como él la llamaba con un sarcasmo invisible. Intentaba evocar la imagen de lo que ella creaba: montañas diminutas, ríos hechos de resina brillante, árboles con follaje meticulosamente recortado de papel japonés, pero la imagen siempre se veía ofuscada por el austero brillo de su propia oficina, donde se trazaban proyectos de miles de millones de unidades monetarias en pantallas de alta definición. La textura del tejido interior de su chaqueta, una mezcla de seda y cachemira que se deslizaba sobre su piel con la ligereza de una pluma, era un contrapunto llamativo a la imagen mental del aserrín y el pegamento que él asociaba con el pasatiempo de Elara. Casi podía olerlo, un aroma dulce, pero invasivo, a pinturas acrílicas secándose y fino polvo de yeso. El reloj de pulsera, una obra maestra de la ingeniería suiza, emitía un tic-tac tan discreto que solo él podía oírlo, un recordatorio constante de que los valiosos minutos se estaban agotando, minutos que podían invertirse, negociarse o multiplicarse. Llevó la mano a la ventana y sintió el calor residual del sol que, aunque filtrado, aún calentaba ligeramente el vidrio blindado. Mientras tanto, a pocos metros de allí, en el interior del vasto y cavernoso pabellón de exposiciones, Elara sentía como el suelo de concreto vibraba suavemente bajo sus pies, una resonancia continua causada por el tráfico lejano y los cientos de personas que se movían. El aire allí era denso, pesado con la embriagadora mezcla de barniz fresco, la suave acidez de la pintura al óleo,
el olor limpio y casi medicinal del alcohol isopropílico utilizado para limpiar herramientas, y, lo más importante para ella, el aroma inconfundible del adhesivo específico que utilizaba para fijar las estructuras más delicadas. Un olor que era, para Elara, el aroma de la creación. Estaba de pie junto a su obra, la aldea del susurro de la montaña, observando cómo se movía la multitud, absorbiendo el constante murmullo de las voces, que parecía un río de sonido corriendo a su alrededor. Sus ojos recorrían los minúsculos detalles, el musgo artificial, de un verde profundo y húmedo, que había teñido y tratado para que pareciera desgastado por la escarcha. Las piedras del camino, cada una de ellas un grano de arena cuidadosamente seleccionado y pegado. El pequeño puente en arco, construido con palillos de madera que había lijado hasta que alcanzaron el grosor del papel. El azul del río no era simplemente azul. Era el azul que se ve en el fondo de un estanque de agua fresca en una mañana de primavera, con reflejos que ella había creado utilizando micropartículas de mica. El recuerdo de su abuelo, el primero en regalarle una caja de herramientas en miniatura, la inundó. Recordó la aspereza del mango del pequeño martillo, hecho para manos infantiles, y el reconfortante peso de la regla de roble, con los bordes desgastados y suavizados por décadas de uso. Casi podía sentir la textura del papel de lija de grano fino entre sus dedos, el suave y rítmico sonido del roce del papel de lija contra la madera de balsa, un sonido que siempre la tranquilizaba, un mantra de paciencia y precisión. El contraste entre el mundo opulento y aséptico del coche de Sterling y este universo de polvo creativo y pasión era inmenso. El coche representaba la necesidad, el salario, la seguridad. El pabellón representaba el alma, el riesgo y la posibilidad. Pasó el pulgar por las yemas de los dedos, sintiendo la ligera aspereza de un residuo de pegamento seco que no había podido limpiar por completo, una señal de que sus manos habían estado ocupadas, vivas. De vuelta en el vehículo, Sterling suspiró audiblemente, aunque el sonido fue absorbido por la perfecta acústica del coche. Se ajustó el cuello de la camisa, sintiendo la rigidez del algodón egipcio contra su cuello. Odiaba esperar. Esperar era pasivo, y él era un ser de acción. Miró el panel de control digital, observando los números brillantes de la hora, cada segundo transcurriendo con una lentitud insultante. Se permitió un breve momento de diversión condescendiente, imaginando a Elara, la conductora siempre tan controlada y seria, con la cara manchada de tinta o resina, inclinada sobre sus pequeñas creaciones. Era un pasatiempo bonito, lo admitía, pero fútil, un desvío de energía que podría canalizarse hacia ambiciones más rentables. Cogió un pequeño bloc de notas de cuero que había en la consola central. La textura de la cubierta era lisa, fría al tacto. No escribió nada, solo sintió la presión del objeto sólido en la palma de su mano, un ancla en la realidad financiera que controlaba. Pensó en los números que revisaría más tarde, en las transacciones internacionales, en los grandes flujos de capital, todo tan vasto, tan significativo, en comparación con un mundo que cabía en la palma de una mano. El aire acondicionado silbaba suavemente, manteniendo la temperatura en un equilibrio perfecto. No había humedad, no había calor excesivo. Era un ambiente de control total. Podía ver reflejado en el acabado brillante de la consola su propio rostro, nítido, impaciente, con la sombra de la barba perfectamente recortada. Notó la forma en que la luz ámbar acentuaba la línea de su mandíbula, proyectando una imagen de poder y autoridad. Este era su dominio, este capullo de metal y lujo, y cualquier interrupción en ese flujo de eficiencia se consideraba un fallo en el sistema. Elara, regresando lentamente por el pasillo lateral del pabellón, sintió el contraste de temperatura al acercarse a la puerta de salida, el aire exterior más frío y denso. Apretó contra su pecho la delgada carpeta que llevaba. La carpeta aún no contenía trofeos ni certificados, sino bocetos y notas sobre las técnicas que había utilizado.
el mapa de su pequeño mundo. Podía sentir el ligero peso de esos papeles, que parecía más significativo que cualquier peso en barras de oro. Pensó en la crítica que había recibido de uno de los jueces, un anciano con gafas de montura gruesa. Él había elogiado la saturación de color que había logrado en el techo de la pequeña cabaña, un ocre profundo, casi quemado, que le había llevado horas mezclar. Describió el color como evocador de otoños lejanos. Esa frase, evocadora de otoños lejanos, resonaba en su mente, un sonido más gratificante que cualquier aplauso ruidoso. Era la confirmación de que la precisión de su visión se había comunicado. Al llegar a la puerta de vidrio, se detuvo brevemente. La luz del sol la cegó momentáneamente, un choque sensorial que la sacó de su introspección. Se ajustó el uniforme de chofer, sintiendo la textura de la tela resistente y oscura, un recordatorio de su función y de la barrera que existía entre su vida de servicio y su vida de criatura. Podía ver la silueta inconfundible del coche, estacionado con la dignidad de un monolito oscuro. Sterling, en el asiento trasero, no estaba leyendo ni trabajando en ese momento. Simplemente estaba disfrutando del lujo, dejando que su mente divagara sobre las próximas adquisiciones. Recordó la conversación que había tenido con Elara la semana anterior, cuando ella mencionó tímidamente la exposición. Él había soltado una breve y seca risa, un sonido más de incredulidad que de puro escarnio. «Dioramas, Elara, estás perdiendo un tiempo que podrías dedicar a estudiar logística avanzada. Los sueños tienen que ser escalables. Eso no es escalable». El eco de esa risa aún resonaba en la mente de Elara mientras caminaba hacia el vehículo. Sentía la superficie lisa del asfalto bajo sus zapatos, el olor a ozono y vapor de agua de la calle caliente. Sabía que Sterling estaba impaciente. Podía prever la tensión en su postura, el movimiento rápido y preciso que haría para consultar el tiempo en cuanto ella abriera la puerta. Pero por un breve instante, mientras el calor del sol le acariciaba el rostro, se sintió protegida por el recuerdo de su ocre quemado, de su río azul profundo, y por la silenciosa satisfacción de haber creado belleza a pequeña escala, algo que su dinero nunca podría comprar ni replicar con el mismo alma. La verdadera escala no estaba en el tamaño, sino en la profundidad de la pasión invertida. Se acercó a la puerta trasera, con la mano extendida hacia la fría manija de metal. La transición estaba a punto de ocurrir, del mundo del arte paciente al mundo de la urgencia corporativa. Respiró hondo, inhalando la fragancia urbana de metal caliente y concreto, preparándose para el olor limpio y estéril del interior del coche. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El aire acondicionado de la lujosa cabina zumbaba en un tono casi imperceptible, una nota constante de eficiencia que filtraba el caos de la metrópoli en una quietud forzada. Lyra podía sentir el sutil frío del cuero de alta calidad, un material que parecía absorber y retener la arrogancia de su pasajero, Omega. El olor predominante era una mezcla opulenta de ozono filtrado y la fragancia amaderada, casi picante, que siempre acompañaba al multimillonario, un perfume exclusivo que gritaba poder, sin necesidad de levantarse. Su risa, aguda y llena de escarnio, aún parecía vibrar en el reposacabezas, un tapizado tan suave que debería ser reconfortante, pero que, en las circunstancias actuales, solo parecía burlarse de su silenciosa frustración. Lyra apretó ligeramente el volante, sintiendo la rugosidad intencionada de la doble costura, un detalle artesanal que contrastaba brutalmente con la falta de humanidad en la actitud de Omega. Mantuvo la mirada fija en el flujo del tráfico, observando cómo el triple acristalamiento acústico transformaba las estridentes bocinas en susurros lejanos e inofensivos. El panel frente a ella, un mosaico de monitores digitales de alta resolución, reflejaba la luz de la tarde en fríos tonos de azul y blanco, testimonio de la ingeniería perfecta que ella intentaba alcanzar en sus propios proyectos. Intentó concentrarse en la precisión de la conducción, pero el recuerdo de su invento, ese prototipo de mecanismo de sostenibilidad,
que le había llevado 3 años perfeccionar, y la forma en que Omega lo había descartado con un gesto de la mano, seguían dando vueltas en su mente. Él había dicho que era muy poético, poco rentable. El recuerdo la transportó instantáneamente a su pequeño taller, un contraste llamativo con el lujo metálico de ese vehículo. En el taller, el olor era a serrín fino, aceite lubricante y café frío olvidado. Casi podía sentir la textura áspera del papel de lija en sus dedos, el calor del soldador y el peso tranquilizador de la pequeña estatuilla de cristal que utilizaba como modelo de inspiración, el gran premio a la innovación, que era su objetivo final. La estatuilla, aunque era una réplica barata, irradiaba una promesa. Cuando la luz incidía en sus bordes perfectamente tallados, proyectaba un pequeño arco iris en la pared, un símbolo efímero pero poderoso de que la belleza funcional era posible. Lyra pensó en Donna Elara, su mentora en el arte de la precisión y el diseño. Elara, con sus manos nudosas y su suave aroma a manzanilla mezclado con tabaco de pipa, le había enseñado que la verdadera innovación no residía en el volumen de ventas, sino en la elegancia de la solución. Lyra casi podía oír la voz ronca de Elara, animándola a no rendirse, recordándole que los grandes visionarios siempre eran ridiculizados antes de ser celebrados. El sonido del martillo de Elara, golpeando rítmicamente el yunque a un ritmo lento y deliberado, era el verdadero sonido de la persistencia. El reloj digital del panel cambió discretamente, y el número se iluminó en un suave tono verde. Lyra notó la precisión milimétrica de la transición, otro detalle que la fascinaba. ¿Por qué la gente podía dedicar tanto tiempo y recursos a perfeccionar un reloj en un coche, pero despreciaba la perfección en un dispositivo que podía beneficiar a comunidades enteras? Omega, en el asiento trasero, se ajustó la corbata de seda, y la tela se deslizó sobre el cuello almidonado con un ruido seco y satisfactorio. Estaba revisando mentalmente las cifras de su última adquisición, sintiendo la familiar oleada de frío poder. Para él, el paisaje urbano era una hoja de cálculo de inversiones, y las personas meros factores de producción. Su risa anterior no había sido maliciosa, sino puramente transaccional. Reflejaba el cálculo que descartaba la pasión como un error contable. Recordaba sus primeros días, sí, pero esos recuerdos ahora se reescribían en su mente como una epopeya de dureza y no de necesidad. El mármol pulido de su oficina, donde la temperatura se mantenía rigurosamente a 19 grados centígrados, era la representación física de su filosofía. La frialdad controlada conduce a la máxima claridad. Lyra sintió un ligero hormigueo en la palma de la mano, recordando la textura de la carcasa de su prototipo. Aluminio cepillado, liso y frío, pero con una complejidad interna que solo ella conocía. Era como si el objeto tuviera vida propia, latiendo con la energía de meses de trabajo. Había pasado noches enteras bajo la tenue luz de una lámpara colgante, ignorando el cansancio y la rigidez muscular, solo para ver cómo la pieza encajaba perfectamente. El sonido de un clic, el clic exacto que confirmaba la alineación perfecta de los componentes, era la sinfonía particular de su satisfacción. El motor del vehículo ronroneaba a un volumen tan bajo que parecía un gato gigante y dormido. Lyra observó a un grupo de niños jugando a la pelota en un parque lejano, los colores de sus ropas vibrando contra el intenso verde del césped. El contraste entre la despreocupación de los niños y el peso de su propia ambición la golpeó de repente. Ese premio, esa estatuilla de cristal, era más que un objeto. Era la clave de la credibilidad, la prueba de que la poesía técnica podía, de hecho, remodelar el mundo. Omega carraspeó, rompiendo el breve silencio, y el sonido se vio amplificado por la perfecta acústica de la cabina. Tomó su dispositivo de comunicación, el suave sonido de la pantalla de vidrio respondiendo al toque de sus dedos, un sonido de metal y silicio que era el verdadero himno de su imperio. Nunca usaba audífonos. Le gustaba que todos supieran que estaba ocupado, que su tiempo era incalculable y valioso.
Lyra se permitió un momento de indulgencia sensorial, absorbiendo la belleza funcional del auto. La pantalla de visualización frontal, EUD, proyectaba información de navegación en el parabrisas, un ejemplo de cómo la tecnología podía ser elegante y no intrusiva. Sus propios proyectos buscaban esa misma armonía. Pensó en los dibujos técnicos que llevaba enrollados en un tubo en su mochila, cada línea trazada con grafito fino, cada anotación escrita a mano, en contraste con los impecables y fríos modelos 3D que utilizaba Omega. Había un alma en el papel, una intención en la tinta, que lo digital parecía perder. Recordó el olor de la lluvia en la ciudad, la tierra húmeda que entraba por la ventana abierta de su taller después de una tormenta. Ese olor era lo contrario del aire filtrado y estéril que la rodeaba en ese momento. Ese olor a lluvia significaba renovación, el olor de las posibilidades. El olor a cuero y ozono, aquí, significaba estancamiento, el triunfo de la conveniencia sobre la creatividad. Omega finalmente terminó su llamada y guardó el dispositivo con un clic seco. Miró brevemente el reflejo de Lyra en el espejo retrovisor, pero sus ojos no registraron a la persona, solo la función. Solo vio a la conductora, el vínculo entre él y su próximo destino. Su absoluta indiferencia era, irónicamente, lo que fortalecía la determinación de ella. Si él no podía ver el valor de la creación, ella tendría que obligarlo a verlo. Lyra imaginó el peso de la estatuilla de cristal en sus manos. No sería solo el peso del vidrio tallado, sino el peso de todas las madrugadas, de todos los errores corregidos, de todas las herramientas rotas y reemplazadas. El frío inicial del cristal se vería rápidamente calentado por el calor de su victoria. Visualizó la luz reflejada, no solo en su pared, sino en el escenario, ante un público que entendería la diferencia entre un mero producto y una innovación con propósito. Pensó en el sonido de la aclamación, un sonido que sería muy diferente de la risa seca de Omega. Sería el sonido de la silenciosa validación de Donna Elara, el sonido de su propio clic de satisfacción amplificado para el mundo. El camino aún era largo e incierto, pero la imagen de ese arcoíris de cristal era su faro inquebrantable. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El interior del vehículo ultralujoso era un santuario de silencio, un capullo de opulencia que filtraba la cacofonía matutina de la metrópoli en un murmullo lejano e inofensivo. La piel de los asientos, de un color profundo y rico, desprendía un aroma sutil y caro, que flotaba en el aire climatizado, mezclándose ligeramente con el discreto perfume cítrico que el pasajero, el magnate de la tecnología, usaba invariablemente. La luz de la mañana, fuerte y dorada, era domesticada por las ventanas ahumadas, transformándose en un suave brillo ámbar que bañaba el panel de instrumentos meticulosamente diseñado. Elara, al volante, mantenía la mirada fija en el horizonte de rascacielos que se alzaban como monolitos de vidrio y acero. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en un espacio mental donde la rutina diaria se disolvía y daba paso a su verdadera pasión. Sus dedos, firmes y largos, agarraban el volante recubierto de un material suave y táctil, y la precisión de sus movimientos reflejaba la disciplina que aplicaba en su oficio secreto. Bajo la superficie pulida de su uniforme de conductora, podía sentir el latido constante de esa ambición que rara vez se atrevía a verbalizar. Era un fuego lento pero implacable, alimentado por horas de práctica solitaria, por bocetos garabateados en cuadernos ocultos, y por el deseo casi palpable de que su arte fuera finalmente reconocido. El silencio en el coche solo se rompía por el ocasional chasquido de los dedos del pasajero en su pantalla de comunicación de alta potencia y por el hipnótico ruido de los limpiaparabrisas, que se deslizaban suavemente sobre el cristal, apartando la fina y persistente niebla que había caído durante la madrugada. Ese sonido rítmico, casi un mantra, permitía a Elara sumergirse en sus recuerdos. Recordaba la sensación específica de la arcilla fría y húmeda bajo sus uñas,
la resistencia inicial del material que se rendía gradualmente a su voluntad, transformándose de una masa informe en algo con forma e intención. Ese olor terroso, casi mineral, era su aroma favorito en el mundo. Un contraste llamativo con el ambiente estéril y de alta tecnología en el que pasaba la mayor parte de sus días laborables. Recordaba el taller improvisado en un rincón de su pequeña vivienda, la tenue luz de la lámpara de mesa, proyectando sombras largas y dramáticas sobre los proyectos inacabados. El suelo siempre estaba ligeramente polvoriento, no por suciedad, sino por el fino polvo resultante del lijado y pulido. Cada pieza que creaba era un pedazo de su alma, una expresión de emociones complejas que no podía transmitir con palabras. Estaba la pieza del concurso del año pasado, la que casi la llevó al podio. La forma en que la luz del sol de la mañana captaba las curvas de la escultura, resaltando la complejidad de la textura que había pasado semanas perfeccionando. El recuerdo de la decepción, amargo pero instructivo, aún le escocía, pero se veía superado por una motivación renovada. El magnate tosió ligeramente, un sonido seco y autoritario que la trajo de vuelta al presente. Ajustó el espejo retrovisor, observando el austero reflejo de su empleador, que parecía más una estatua vestida con tela de alta costura que un ser humano vibrante. Estaba inmerso en datos financieros, con el ceño fruncido en señal de concentración. No veía a Elara, solo veía al conductor, un accesorio necesario para su eficiencia. Esa invisibilidad era, paradójicamente, su mayor aliada. Le permitía soñar abiertamente, sin miedo a ser juzgada. El trayecto matutino, que solía durar 45 minutos, parecía extenderse en un tejido elástico de tiempo, cada semáforo en rojo ofreciendo una pausa para la introspección. Observaba la arquitectura de la ciudad que pasaba, los reflejos distorsionados en los paneles de vidrio, la danza incesante de los peatones apresurados, cada uno siguiendo su propia trayectoria secreta. Se fijaba en detalles que la mayoría ignoraba. El color específico del musgo, que crecía en la junta de una acera antigua, el patrón de desgaste en el metal de una rejilla de ventilación, la forma en que el humo de una cafetería local se enroscaba en el aire frío. Todos estos elementos, de alguna manera, alimentaban su reserva creativa. La cabina del vehículo era un microcosmos de contrastes. Por un lado, el lujo frío y calculador del dinero. Por otro, la pasión ardiente y sin pretensiones del arte. Elara pensaba en la gran vitrina que había visto en una plaza, donde se exhibía el trofeo de la competencia anual. Un objeto reluciente, trabajado en metal y cristal, que simbolizaba la cima de la excelencia en su campo. No deseaba la fama ni la riqueza que acompañaban al premio, anhelaba la validación silenciosa, la prueba de que las innumerables horas dedicadas a su arte tenían un valor intrínseco. El olor a ozono, que provenía de la tecnología de purificación del aire del coche, era casi imperceptible. Pero Elara lo notaba, lo que subrayaba la artificialidad de ese ambiente. Sentía la mínima vibración del motor, más un susurro que un rugido, una potencia contenida que reflejaba su propia energía reprimida. Recordaba una conversación superficial que había tenido con un compañero conductor el día anterior, sobre la dificultad de mantener vivo un sueño mientras se cumplían las obligaciones de la vida adulta. El colega había renunciado a su pasión por la música. Elara, sin embargo, había redoblado su determinación. El camino discurría por amplias avenidas arboladas, donde las copas de los árboles formaban un dosel verde oscuro sobre el asfalto. La sombra y la luz se alternaban rápidamente en la cabina, creando un sutil efecto estroboscópico que acentuaba la quietud interior de Elara. Repasaba mentalmente los ajustes que tenía que hacer en su proyecto actual, una pieza compleja que exigía un delicado equilibrio entre la fluidez orgánica y la rigidez estructural. Visualizaba el peso exacto de la herramienta en su mano, el ángulo preciso del corte, la paciencia necesaria para esperar a que el material se curara antes de pasar a la siguiente etapa. Cada detalle era un ritual, una meditación. El trayecto hasta el edificio corporativo del magnate era siempre el mismo.
una repetición metódica que le proporcionaba la seguridad de la previsibilidad. Esa previsibilidad era lo que le permitía dedicar su energía mental a lo que realmente importaba. Pensaba en el peso del trofeo. Nunca lo había sostenido, pero imaginaba la frialdad del metal contra la palma de su mano, la sensación de años de esfuerzo condensados en un único objeto de reconocimiento. No era solo metal, era la materialización de un viaje de sacrificios y dedicación inquebrantable. El reloj digital del panel cambiaba al minuto siguiente, un silencioso recordatorio del inexorable paso del tiempo, tiempo que ella necesitaba gestionar con precisión quirúrgica para equilibrar el trabajo y su vocación. Soltó un suspiro casi inaudible, un pequeño soplo de aire que contenía la suma de sus esperanzas y sus miedos. La tela de su camisa estaba perfectamente planchada, pero debajo, el corazón de Elara latía al ritmo de una artista que estaba a punto de hacer una gran revelación. Esperaba paciente y concentrada el momento adecuado, la oportunidad que cambiaría el curso de su historia. La ciudad seguía vibrando a su alrededor, indiferente, pero ella tenía el control de su pequeño universo. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El aire enrarecido de aquella sala de espera de alto nivel parecía vibrar con el recuerdo del rugido ensordecedor de la multitud, un zumbido sutil y lejano que aún resonaba en los tímpanos, como la nota sostenida de un violonchelo amplificado, reverberando tras un concierto monumental. El trofeo, que descansaba sobre una mesita auxiliar de ébano macizo y pulido, reflejaba la suave luz ambiental, proyectando pequeños arcoíris en las paredes de revestimiento texturizado, que parecían absorber cualquier sonido áspero. No era solo metal pesado, era el peso concentrado de años de madrugadas frías y rechazo silencioso, encapsulado en una forma brillante y esculpida. Al tocar la superficie lisa y fría con las yemas de los dedos, la piel captaba la sensación de microarañazos invisibles, cada uno de los cuales representaba una hora extra no remunerada, una sonrisa forzada a un pasajero malhumorado, o el persistente olor a combustible mezclado con el vapor del café barato, que era el único compañero en los interminables viajes nocturnos. El color de la alfombra, un azul marino profundo y austero, teñido con filamentos de seda, contrastaba drásticamente con el gris descolorido y aceitoso del uniforme que él, o ella, solía llevar. El recuerdo de ese tejido áspero contra la piel era muy intenso, especialmente en los días de verano, cuando la cabina del vehículo de servicio parecía un horno, y el sudor corría invisiblemente, mezclándose con la frustración silenciosa. La luz que ahora bañaba la habitación era diferente. Era filtrada, cálida, casi dorada, muy lejos de la iluminación fluorescente y despiadada de la estación de servicio al borde de la carretera, donde solía parar para un breve y agridulce descanso, observando cómo la madrugada se tragaba el paisaje urbano con su fría indiferencia. Cada respiración en este nuevo espacio parecía más ligera, aunque el nudo en la garganta, forjado por años de dudas y sarcasmo ajeno, seguía presente, un recuerdo físico de la extensión del viaje. El aroma en el aire era de limpieza impecable y algo más, tal vez un toque de sándalo antiguo o una nota de vainilla, un aroma sofisticado que nunca se mezclaría con el olor a aceite quemado o el olor agrio de los restos de comida olvidados en el asiento trasero del coche de trabajo. El recuerdo de la risa del magnate resonó, no como un sonido estruendoso, sino como una vibración baja y constante, un ronquido interno, como el sonido amortiguado de un motor de lujo al ralentí, listo para acelerar y alejarse. Era una risa de desprecio refinado, envuelta en seda fina y ostentación de poder que decía, sin necesidad de palabras directas, tu sueño es irrelevante, pequeño, patético, y nunca volverá a cruzarse en mi camino. Él, o ella, podía revivir la textura del sillón de cuero marroquí en el que estaba sentado el multimillonario, el calor que irradiaba su confianza inquebrantable, la fría opulencia de su presencia. El sonido de esa carcajada tenía la calidad del vidrio rompiéndose a cámara lenta,
destrozando la poca fe que quedaba en aquellos días de lucha. Y lo más doloroso no era la burla en sí, sino el silencio glacial que siguió, el momento en que la puerta del coche se cerró con un clic seco y preciso, dejando atrás solo al conductor y el vacío de la ambición burlada. Ese silencio era pesado, denso, como la niebla fría del amanecer, cubriéndolo todo con una capa de imposibilidad. Él, o ella, deslizó la mano por la superficie de la mesa auxiliar de nuevo. La madera era tan lisa, tan perfectamente lijada, que parecía casi líquida al tacto. Los ojos se fijaron en las partículas de polvo dorado que flotaban en la columna de luz que entraba por la ventana alta, cada partícula una metáfora de los millones de momentos insignificantes que se sumaban a este único y colosal momento de reconocimiento. El sonido más alto en la sala ahora era el sutil crepitar de la electricidad estática en los equipos de transmisión que estaban apagados, un recordatorio del frenesí de flashes y gritos que había ocurrido solo unos minutos antes. Los músculos de los hombros y la nuca que habían estado tensos durante semanas comenzaron a ceder lentamente, enviando oleadas de doloroso alivio por todo el cuerpo. Era la liberación de la tensión acumulada en cada curva peligrosa, en cada plazo ajustado, en la búsqueda incesante de esa fracción de segundo de perfección que definía la excelencia en su campo. Incluso el sabor del agua mineral, cristalina y helada, que él, o ella, bebió de una elegante copa de cristal, parecía más intenso, purificado por el esfuerzo hercúleo. El peso del trofeo en sus manos, cuando lo tomó de nuevo para sentir el material macizo, una aleación brillante y fría, era la prueba táctil, la evidencia innegable de que el trabajo silencioso había superado el escarnio ruidoso y público. El color del metal no era solo dorado, no era solo un reflejo, era el color de la persistencia cocida a fuego lento, el color del amanecer visto desde el parabrisas, el color del neumático en la pista polvorienta, el color de un sueño que se negaba a morir. La visión periférica capturó el reflejo de la propia persona en el vidrio oscuro de la ventana. Una silueta que, aunque vestida de manera impecable y diferente, aún llevaba la postura sutilmente de quien está acostumbrado a esperar, de quien está acostumbrado a servir. El verdadero cambio, sin embargo, era interno, irradiando de adentro hacia afuera. La llama que antes era solo una brasa escondida bajo las cenizas, ahora ardía brillantemente, calentando el ambiente con una intensidad que solo podía alcanzarse después de haber resistido el viento frío y cortante de la incredulidad generalizada. Recuerdo el fuerte olor a lluvia intensa en la pista de asfalto cerca de casa, cuando él o ella practicaba durante horas y horas, con el sonido rítmico de los limpiaparasoles funcionando a toda velocidad como único acompañamiento musical en aquella soledad dedicada. Recuerdo el dulce olor a gasolina en el aire del estrecho garaje, un aroma que era de alguna manera reconfortante, el olor del potencial no realizado, de la promesa. Ahora, ese olor había sido sustituido por el lujo neutro y aséptico, pero el recuerdo sensorial de la lucha era el ancla que impedía que el momento presente se volviera demasiado irreal, demasiado etéreo. El calor de la palma de la mano sobre el frío metal del premio creaba un microclima de singular significado. Era el punto de convergencia de todas las noches de insomnio, de todas las comidas rápidas y frías consumidas al volante, de toda la paciencia puesta a prueba hasta el límite. El silencio que ahora reinaba no era el silencio vacío de la espera humillante, sino un silencio lleno, saturado de significado y conquista. Cada detalle de la sala parecía intencionadamente caro, meticulosamente pensado, pero no era más que el telón de fondo de la silenciosa historia que se desarrollaba en la mente y el corazón. La textura de las cortinas, un pesado terciopelo de color esmeralda intenso, caía en pliegues simétricos, absorbiendo el sonido y la luz excesiva, creando una cámara de aislamiento casi perfecta. Sus ojos recorrieron los marcos de las puertas, tallados con patrones geométricos sencillos, pero de una elegancia atemporal.
La atención al detalle en el diseño interior era abrumadora, y él, o ella, se preguntaba si el magnate, el hombre que se había burlado de sus sueños y ambiciones, notaba esos pequeños toques de arte o si solo veía el costo total de la decoración. Probablemente, solo el costo. Su mente volvió brevemente al pequeño departamento de su juventud, a la estrecha cocina donde la vieja estufa desprendía un olor metálico a gas, al estridente y continuo ruido de los vecinos, y a la sombría vista de la pared de ladrillos húmedos fuera de la ventana rota. Ese contraste abrupto era el verdadero trofeo, la medida exacta de la distancia recorrida desde aquella humedad opresiva y la falta de esperanza hasta este aire perfectamente climatizado y perfumado. La luz del sol de la mañana solía ser gris, filtrada por la contaminación y las persianas rotas. Ahora era brillante, casi deslumbrante por su pureza, lo que obligaba a parpadear lenta y pensativamente, en reconocimiento de la nueva realidad. La tela de la ropa que llevaba puesta ahora era suave, fluida, una comodidad que contrastaba drásticamente con la rigidez y la picazón del poliéster de años atrás. El sonido de pasos lejanos en el pasillo, amortiguados por la gruesa alfombra, era un recordatorio de que el mundo exterior seguía girando, pero por un instante, el tiempo se había detenido en este pequeño cubo de Victoria. La piel aún sentía la vibración fantasma de la velocidad extrema, la adrenalina del adelantamiento en el último segundo, la microsegunda de vacilación que podría haberlo costado absolutamente todo. Ese recuerdo cinético era la parte más difícil de disipar, la danza violenta pero precisa, entre el control absoluto y el caos inminente que definía la esencia de su talento singular. Él, o ella, podía oler el sutil aroma de su propio sudor frío, mezclado con el olor nuevo y desconocido del éxito resplandeciente. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El aire denso y vibrante de la arena de llegada parecía tener peso, una masa sonora y física compuesta por el rugido incesante de decenas de miles de espectadores, el ritmo palpitante de la música de ánimo que resonaba a través de altavoces estratégicamente colocados, y el sonido mucho más íntimo y agonizante de la respiración de cientos de atletas que se acercaban a la línea. Era un ambiente caótico, pero extrañamente armonioso, donde el agotamiento se mezclaba con la euforia de una manera que el magnate, hasta entonces inmerso solo en el silencio climatizado de su burbuja de lujo y eficiencia, nunca había siquiera concebido como posible. Estaba parado en la zona VIP elevada, con el calor del asfalto subiendo en ondas visibles, distorsionando ligeramente la imagen de los competidores que se arrastraban en los últimos metros. Su saco a medida, de un tejido ligero y caro, parecía de repente pesado e innecesario en contraste con la mínima indumentaria deportiva, indispensable de los corredores, manchada de sudor y sal. El recuerdo de la oficina, 3 meses antes, lo golpeó con la fuerza de una descarga eléctrica. El aroma a cuero nuevo y café gourmet flotaba en el aire de aquella sala, mientras él, con el bolígrafo de metal pulido girando distraídamente entre sus dedos, había escuchado la propuesta de su chofer con una condescendencia casi clínica. Se había reído, no por maldad intencionada, sino por la absoluta incongruencia de su sueño con el mundo de eficiencia y métricas en el que él habitaba. La vívida imagen de la textura de la mesa de madera oscura, importada de un bosque remoto, y el perfecto reflejo de la luz del techo en su vaso de agua cristalina, contrastaban brutalmente con la suciedad, el sudor y la crudeza emocional que ahora lo rodeaban. Él le había dicho, con esa voz profesionalmente pulida, que debía centrarse en objetivos realistas y productivos, tal vez sugiriéndole un curso avanzado de conducción defensiva o la optimización de rutas. Ni siquiera recordaba el costo de ese curso, pero sí recordaba la forma en que los ojos de ella, normalmente atentos al espejo retrovisor y a la fluidez del tráfico, se habían cerrado por un instante, un breve destello de dolor contenido que él había ignorado inmediatamente como un costo menor de la gestión de personal. Ahora, mirando el mar de rostros agotados, la conductora, Elara, emergió de la masa.
No estaba corriendo. Estaba luchando contra su propia gravedad. Sus músculos gritaban en silencio, una sinfonía interna de ácido láctico y esfuerzo brutal. El sol del mediodía se reflejaba en su rostro enrojecido, pero había una concentración feroz, una delgada línea de determinación que parecía esculpida en su mandíbula. El magnate, que había pasado la vida midiendo el rendimiento en gráficos de barras e informes trimestrales, comenzó a medir algo nuevo: la resiliencia humana manifestada en puro dolor físico. Se fijó en sus zapatillas, un modelo específico de amortiguación que, en una de sus raras investigaciones de mercado irrelevantes, sabía que era caro y técnico, cubiertas por una fina capa de polvo y sal. Intentó racionalizar lo que veía. Solo es un deporte, una prueba de resistencia. Pero la energía que emanaba de ella era diferente. No se trataba solo de cruzar una línea, se trataba de demostrar la validez de algo que él, con todo su poder financiero e influencia, había declarado como una fantasía fútil. Observó el sutil movimiento de sus brazos, que ya no bombeaban con fuerza, sino que se balanceaban a un ritmo automático, casi hipnótico, sosteniendo el equilibrio de un cuerpo que clamaba por un descanso inmediato. La camiseta técnica, que vagamente recordaba haber visto colgada impecablemente en el asiento trasero del coche durante un viaje matutino, ahora estaba empapada, dibujando el contorno de su espalda. Pensó en los kilómetros recorridos, no en la calle, sino en el asfalto caliente de la competición, y la magnitud de su esfuerzo le impactó. El sonido del locutor se intensificó, su voz ronca amplificada por los altavoces de forma ensordecedora, anunciando los números finales de los competidores que se acercaban a la meta. El olor a sudor, linimento y el dulzor de las bebidas energéticas flotaba en el aire, un cóctel olfativo de perseverancia. Mientras el ara avanzaba, cada paso parecía un desafío a la física. Pisaba con la parte exterior del pie derecho, un signo de fatiga extrema que él notó con sorprendente precisión, la misma precisión que utilizaba para detectar un error en un informe financiero de millones. Recordó las frías mañanas de otoño, cuando la encontraba en el estacionamiento, y ella siempre estaba extrañamente alerta, con el cabello aún húmedo y los ojos brillantes. Había supuesto que era solo el vigor de la juventud. Ahora se daba cuenta de que era el resultado de las 3 horas de entrenamiento extenuante que había completado incluso antes de que saliera el sol. El recuerdo del silencioso garaje, donde el lujoso vehículo estaba estacionado, esperando sus órdenes, era un contraste llamativo. Casi podía sentir el suave tacto del volante de cuero en sus manos, la absoluta quietud de la cabina, diseñada para aislarlo del mundo exterior. El mundo exterior, se dio cuenta ahora, era este torbellino de humanidad gritando y celebrando. La quietud era la ausencia de vida, el ruido era la manifestación de un propósito. Los ojos de el ara se fijaron en un punto más allá de la multitud, más allá de la cinta, tal vez en un recuerdo, o tal vez solo enfocados en evitar el colapso. Dio un paso más, y luego otro, con la piel tensa sobre los pómulos, lo que indicaba la tensión muscular en todo el cuerpo. El magnate, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en márgenes de ganancia o adquisiciones. Pensaba en el costo invisible del éxito, las horas de sueño perdidas, los músculos doloridos, la disciplina monástica necesaria para mantener vivo un sueño bajo el peso de la rutina diaria. Ese esfuerzo, que había despreciado como un pasatiempo frívolo, era en realidad una manifestación de una fuerza de voluntad que admiraba en sus pares empresariales, pero que nunca había reconocido a un nivel tan fundamental y personal. La vio tambalearse ligeramente, con la pierna derecha fallando por un instante, y un murmullo de preocupación recorrió la sección más cercana del público. Pero se recuperó con una determinación instantánea, como si hubiera reactivado un interruptor interno de emergencia. La visión de la meta con sus cronómetros digitales brillando intensamente era lo único que la mantenía en pie. Para él, acostumbrado a ver el éxito como una transacción financiera,
La belleza de ese momento era puramente ética, una demostración de carácter inquebrantable. Se fijó en las pulseras de silicona que llevaba en la muñeca, cada una de las cuales probablemente representaba un objetivo de entrenamiento o una causa benéfica que ella apoyaba. Él, por el contrario, llevaba un reloj de metal precioso que solo indicaba la hora y el estatus. El valor emocional de los objetos de ella superaba con creces el valor de mercado de los suyos. La multitud comenzó a gritar el nombre genérico de la ciudad de la carrera, un coro ensordecedor de apoyo que parecía empujarla en los últimos 10 metros. El olor a césped recién cortado que provenía del parque adyacente se mezclaba con el olor metálico de la adrenalina. El magnate apretó la barra de protección de la cabina, sintiendo el metal frío bajo sus dedos. Ya no observaba como un jefe, sino como un espectador cautivado, tal vez como un alumno. Recordó la última vez que había sentido un dolor físico tan intenso, tal vez durante un entrenamiento de golf mal ejecutado años atrás. Un dolor que había resuelto instantáneamente con un fisioterapeuta caro. Su dolor, ahora lo entendía, era una parte intrínseca de su conquista. Observaba el drama silencioso de cada músculo, la lucha continua de la mente contra el cuerpo. El mundo parecía haberse reducido a la distancia entre sus tenis y la meta. La luz del sol de la tarde incidía en un ángulo que hacía que el sudor de su frente pareciera minúsculas joyas de esfuerzo. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El aire en la sala de las artes era denso, cargado con el silencio reverente que solo se cierne sobre obras de inmenso significado. No era un silencio vacío, sino un tapiz sonoro tejido por suspiros contenidos, por el suave arrastrar de los zapatos sobre el piso de mármol pulido y el clic ocasional de alguna cámara discreta, casi siempre acompañado de un murmullo ahogado de admiración. La luz, filtrada por claraboyas altas y difusas, bañaba la pieza central con una precisión casi quirúrgica, resaltando cada curva, cada imperfección intencionada del material terroso que componía el cuerpo principal de la escultura. El color de la obra, un tono terracota profundo mezclado con vetas de un azul cobalto casi imposible de replicar, parecía absorber toda la luz ambiental, devolviéndola en destellos de sutil brillo que parecían latir con vida propia. El magnate estaba allí, de pie en medio de la silenciosa multitud de admiradores, sintiendo el peso de ese momento aplastar la arrogancia que había cultivado y utilizado como armadura durante décadas. La pieza, titulada El vuelo de la crisálida, no era meramente un objeto de belleza. Era una manifestación física de la resiliencia, una prueba tangible del espíritu indomable que él había despreciado. Podía oler el débil aroma de la cera para pulir, mezclado con el polvo antiguo del salón y el costoso perfume de las personas que lo rodeaban, un contraste llamativo con el olor a gasóleo, cuero nuevo y café frío que asociaba invariablemente con el asiento trasero de su lujoso vehículo y la presencia constante de su chófer. La pequeña, minimalista y discreta placa de identificación, fijada al lado del pedestal de piedra oscura, confirmaba de manera irrefutable lo que su corazón ya había gritado en una alarma interna. El nombre de Aurora estaba allí, la misma Aurora que lo llevaba puntualmente a las reuniones matutinas, que anticipaba sus necesidades de rutas y horarios con una eficiencia casi robótica. Era la mente y las manos detrás de esa obra maestra, que ahora hipnotizaba al público y ganaba el prestigioso trofeo. La textura de la arcilla cocida, vista de tan cerca, parecía casi orgánica, viva bajo la iluminación especializada. Imaginó el calor insoportable del horno, la infinita paciencia de sus manos, el movimiento preciso, casi meditativo, de los dedos moldeando la forma antes de que el fuego la endureciera en una eternidad silenciosa y frágil. El borde superior de la escultura, donde el azul vibrante se mezclaba con el marrón oscuro, era puntiagudo y angular, representando la lucha, la dificultad inherente a la metamorfosis, el dolor necesario para el ascenso y la separación del capullo. Sus ojos recorrieron la base de la pieza repetidamente, buscando instintivamente cualquier rastro de prisa, descuido o la marca de un aficionado,
pero encontrando solo la perfección dedicada, la meticulosa atención a los detalles que nunca había asociado con un trabajo extra o un pasatiempo fútil que ocupaba el tiempo libre de su empleada. El recuerdo del día en que se rió de ella volvió con una claridad dolorosa, abrumadora, como un video de alta definición, que se reproducía a cámara lenta dentro de su mente superracional. Era una mañana gris, cargada de la humedad de la llovizna. La ventana lateral del vehículo estaba empañada. El sonido de la lluvia ahogaba la radio sintonizada en las noticias económicas. Él estaba inclinado, revisando contratos digitales en una pantalla portátil, con las gafas de lectura colocadas en la punta de la nariz. Aurora, siempre profesional, invisible y silenciosa, había dudado un instante antes de romper el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, mencionando que necesitaría unos días libres programados, que era el periodo de la exposición anual. Él le preguntó, con esa indiferencia casual y condescendiente que los poderosos utilizan como escudo contra la vulnerabilidad ajena, ¿de qué se trataba? «Se trata de arte, señor, mis esculturas», respondió ella, y hubo un fugaz destello de orgullo contenido en sus ojos por el espejo retrovisor. Y luego, la risa. Esa risa seca, breve, que venía de la garganta y no de los ojos, desprovista de cualquier alegría real. Él había dicho algo sobre mantener los pies en la tierra, sobre centrarse en el pago constante en lugar de ensueños etéreos e inestables. Las palabras exactas eran ahora una nebulosa, pero la intención, la burla implícita, la sutil desvalorización de su pasión, estaba grabada a fuego en su memoria. Podía sentir cómo la temperatura subía ligeramente en su cuello. El rubor de la vergüenza tardía al revivir la escena. No era solo la humillación, era la percepción de su propia absurda miopía. Él, el hombre que se jactaba públicamente de ver oportunidades donde otros solo veían barreras, había fracasado estrepitosamente en reconocer el potencial bruto, la pasión indomable, la determinación silenciosa que estaba allí mismo, sentada a pocos metros de él, en el asiento del conductor, todos los días. El suave reflejo de una lámpara de techo se movió lentamente sobre la superficie lisa del mármol del pedestal, captando momentáneamente su atención. Observó el intrincado patrón de las vetas de la piedra, un microcosmos de la complejidad de la vida y la naturaleza. La sensación de sentirse inferior, de ser juzgado y encontrado culpable no por otros críticos, sino por su propia falta moral de empatía y reconocimiento, era casi física, un nudo en el pecho. Extendió la mano, casi tocando la escultura para sentir la aspereza del material, pero se detuvo abruptamente. Tocarla sería una profanación, una invasión. La pieza le pertenecía íntegramente a ella. Era el testimonio silencioso e innegable del trabajo invisible que él había despreciado con tanta facilidad. El olor a metal frío de su propio anillo de bodas, forjado en oro y poder, parecía más fuerte y pesado en sus dedos. Respiró hondo y lentamente, tratando en vano de estabilizar el ligero temblor de sus manos. Cada línea, cada curva de esa obra de arte hablaba con elocuencia de la personalidad reservada y fuerte de Aurora. La fuerza silenciosa que demostraba al conducir durante horas y horas, la meticulosa atención a los detalles del trayecto, la forma en que siempre se anticipaba a sus peticiones incluso antes de que las formulara. Todo eso estaba encapsulado allí, solidificado en la arcilla. La curva que representaba el vuelo no era un ascenso explosivo y dramático, sino una elevación gradual y mesurada, el tipo de progreso sostenible que solo se consigue con una dedicación inquebrantable, forjada día tras día, lejos de los focos y de la aprobación externa. Recordó vagamente haberla visto, de reojo, una tarde tardía, manipulando algo cuidadosamente envuelto en el maletero, y ahora lo comprendía con una pesadez ensordecedora. No eran las compras del supermercado, sino las herramientas, la arcilla, el equipo necesario para construir esa obra maestra. Había supuesto,
con la arrogancia inherente a su clase, que solo estaba organizando el botiquín de primeros auxilios o los cables de la batería. Qué error monumental de percepción, qué presunción elitista. El murmullo de las voces a su alrededor era ahora un zumbido lejano, como si el mundo girara a velocidad normal, pero él estuviera atrapado en una burbuja de tiempo dilatado, enfocado solo en la forma, la textura y el profundo significado de la escultura. La forma en que la sombra proyectada por la pieza bailaba suavemente y se extendía, a medida que las personas se movían cerca del pedestal, creaba una sutil ilusión de movimiento, de una vida palpitante atrapada dentro del material inerte. Era una paradoja visual que capturaba la esencia de la creatividad en su forma más pura, dar alma y voz a lo que no la tiene. Pensó en las innumerables horas que ella debió haber dedicado a ese trabajo, sacrificando el descanso, el sueño, y tal vez incluso las comidas para alimentar esa llama creativa interna. Su inversión emocional superaba con creces la inversión financiera que él, el magnate, consideraba la métrica suprema del valor. Esa obra valía más que cualquier transacción en la que hubiera participado en toda la última semana. Era la prueba irrefutable de que el valor de una persona no está ligado a su cargo actual, ni al salario que recibe, sino a la pasión que nutre en secreto, a la búsqueda incesante de una expresión auténtica y verdadera. El aroma a jazmín, tal vez del perfume de una mujer que pasaba muy cerca, se mezcló brevemente con el frío del aire acondicionado, trayendo una fugaz ola de serenidad antes de que el peso de su propia estupidez volviera a imponerse, más fuerte que antes. Observó el reflejo distorsionado de su propio rostro en la superficie ligeramente esmaltada de la escultura, viendo allí no al empresario exitoso y poderoso, sino a un patético títere de sus propios prejuicios superficiales. La belleza intrínseca de la pieza era humillante, era una lección silenciosa de humildad, impartida por el conductor al que había subestimado tan cruelmente. Los delicados contornos de la base se elevaban en una espiral ascendente, un movimiento artístico que desafiaba la gravedad y celebraba el esfuerzo. Era como si la propia estructura material gritara la necesidad universal de soñar en grande, de mirar más allá del horizonte inmediato y de las obligaciones cotidianas. La paleta de colores, aunque intencionadamente limitada, contenía una profundidad oceánica de significado. El azul, en particular, recordaba el color del cielo despejado después de una tormenta violenta y purificadora, prometiendo claridad y renovación. Imaginó a Aurora, sola en su improvisado estudio, tal vez en el garaje o en un rincón de la sala, cubierta de arcilla seca y concentrada, inmune al ruido del mundo exterior y, lo que es más importante, inmune a la indiferencia casual de su empleador. El sonido lejano de un piano que se tocaba en alguna parte del edificio, una melodía clásica suave y melancólica, completaba la escena, dándole una calidad casi onírica. Necesitaba aire urgentemente, pero estaba atrapado en ese lugar por la gravedad moral del reconocimiento tardío. Tenía la garganta seca, una sensación que rara vez experimentaba, acostumbrado a tener un control absoluto sobre todas las situaciones y reacciones. La pérdida de control era a la vez refrescante y aterradora. Estudió la forma en que la sombra de su mano se proyectaba en la pared blanca detrás de la escultura, un detalle insignificante, pero que parecía cobrar importancia filosófica en ese momento de introspección forzada. Con cada respiración, el aire entraba en sus pulmones cargado de ese silencio artístico, purificando el polvo de años de juicios precipitados y superficiales. Podía oír el eco fantasmal de su propia voz despectiva, y el contraste con la grandiosidad silenciosa y poderosa de la obra era abrumador, un martillo golpeando la puerta de su conciencia. Recordó las mañanas en las que Aurora parecía un poco más cansada de lo normal, con discretas ojeras, y cómo él lo había atribuido a la agotadora rutina de conducir, nunca a la vigilia creativa, a la lucha nocturna por dar forma a su sueño. Nunca había considerado que la energía gastada en moldear el barro,
Era infinitamente más valiosa y agotadora que la energía gastada en navegar por el frenético tráfico de la ciudad. La superficie del pedestal, fría al tacto imaginario, representaba la frialdad inicial de su propia reacción. La escultura, cálida en su expresión artística, era el fuego inextinguible de la pasión de Aurora. El contraste era su propia historia, resumida allí. Se inclinó ligeramente para leer la pequeña tarjeta del curador que describía el proceso de creación, mencionando la búsqueda de materiales sostenibles y el uso de técnicas ancestrales de cocción. Detalles técnicos que para él, un profano en arte, sonaban como magia alquímica, la magia de la transmutación de la materia bruta en significado eterno. Se preguntaba si ella había aprovechado las interminables horas de espera, mientras él estaba en monótonas reuniones sobre fusiones y adquisiciones, para esbozar mentalmente las formas, para planear los ángulos y las proporciones de la pieza que ahora era premiada. El tiempo, que él veía solo como dinero y productividad financiera, era para ella la moneda de cambio por la eternidad del arte. La sensación de arena bajo sus pies, aunque se encontraba en un salón de mármol, era un recuerdo sensorial subconsciente y fugaz de unas vacaciones pasadas junto al mar, y trató de anclarse en ese recuerdo para no ser completamente arrastrado por la abrumadora ola de admiración y arrepentimiento que lo consumía. El azul cobalto de la escultura parecía brillar de una manera nueva, reflejando no la luz exterior, sino una luz interior, la luz de la realización. Necesitaba encontrar a Aurora, pero el miedo a enfrentarse a ella, a admitir verbalmente su error, lo paralizaba. Se sentía como un aprendiz ante un maestro, aunque en el mundo de los negocios se le considerara el maestro de todo. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El silencio en la vasta arena de vidrio era ensordecedor, solo roto por el leve zumbido de los focos. El ara estaba en el centro del escenario, junto a su creación, el pequeño vehículo que había diseñado y construido en su cochera, utilizando piezas recuperadas y mucha fuerza de voluntad. Lo llamaba el Luciérnaga, porque era pequeño, humilde, pero tenía su propia luz inconfundible. Al otro lado de la barrera de terciopelo, en primera fila, estaba el señor Thorne, su antiguo empleador, el multimillonario que se había reído abiertamente de la idea de que un conductor quisiera competir con ingenieros de élite. Su habitual sonrisa burlona era ahora ligeramente más contenida, sustituida por una cautelosa curiosidad, pero el escepticismo aún se cernía sobre él como una nube oscura. Los jueces, un austero panel de leyendas de la innovación y el diseño, susurraban y hojeaban los informes técnicos. El ara sentía el peso de cada día de trabajo, de cada noche sin dormir, de cada centavo ahorrado, condensado en ese instante. No tenía los recursos de sus competidores, conglomerados globales que gastaban fortunas solo en publicidad, pero tenía pasión. Y lo que es más importante, tenía una solución eficiente que ninguno de ellos había siquiera considerado. La espera se prolongó, alargándose en una eternidad en la que el tiempo parecía líquido. El ara cerró los ojos y recordó el sonido de la risa de Thorne cuando mencionó que utilizaría el premio para financiar un centro de mentoría para jóvenes soñadores. «Estás soñando despierta, el ara. La vida real no es una historia edificante», le había dicho con la frialdad de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Ese recuerdo no la irritó. Al contrario, reforzó su calma. No estaba allí para demostrarle nada a él, sino para demostrarse a sí misma que la imaginación, cuando se une a la dedicación, es la moneda más valiosa de todas. Finalmente, la presidenta del jurado, una ingeniera de renombre internacional, tomó la palabra. Elogió la calidad general de los proyectos, mencionando la impresionante ingeniería y el lujo de las máquinas corporativas. El corazón de el ara dio un vuelco cuando escuchó el nombre del primer subcampeón, un prototipo futurista de una gran corporación. Segundo lugar, otro gigante de la industria. El aire de la sala parecía enrarecido. Solo quedaba el premio máximo, el trofeo a la innovación audaz, otorgado no solo a la técnica, sino al espíritu que impulsaba el futuro.
La presidenta sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro severo. Este año, declaró con voz firme, el ganador no es solo un proyecto, es una prueba de que la ingeniería más inteligente es aquella que abraza la sostenibilidad, la accesibilidad y la pasión singular. El ganador del trofeo a la innovación audaz es el Ara Vance, con el Luciérnaga. Estalló un rugido de aplausos, mezclándose con el sonido de los flashes. El Ara apenas podía procesar el movimiento de sus propios pies mientras subía los escalones hacia el podio, sintiendo el mareo de la incredulidad y el alivio. El trofeo, hecho de cristal pulido y con un peso sorprendente, estaba frío en sus manos, pero irradiaba un calor que provenía de la realización. Al bajar del estrado, la multitud se abrió, y el Ara se encontró de pie justo frente al señor Thorne. La arrogancia había desaparecido de sus ojos, sustituida por algo que se parecía mucho a la vergüenza. Extendió la mano lentamente, no para estrecharla de ella, sino para tocar la base del trofeo. Yo me equivoqué por completo, el Ara, dijo, con una voz que era casi un susurro inaudible. Vi al conductor, no vi a la visionaria. Este es un trabajo brillante. No solo es bueno, es fundamentalmente diferente. Me reí de tu ambición. Te pido disculpas. El Ara solo asintió. La victoria ya había aplastado el conflicto. La ambición no tiene precio, señor Thorne, respondió, sosteniendo el trofeo con firmeza. El vagalume es la prueba de que los sueños no necesitan fondos ilimitados, solo una fe inquebrantable. Él dio un paso atrás. Sus planes para el centro de mentoría. Si necesita un inversionista que ahora comprenda el valor real del potencial, mis recursos están a su disposición. No como su jefe, sino como alguien que finalmente ha aprendido una valiosa lección sobre quién realmente mueve el mundo. El Ara sonrió, una sonrisa de satisfacción que venía del alma. Ese trofeo no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Aceptó la oferta de apoyo, sabiendo que la asociación se construiría sobre la base del respeto, y no de la jerarquía. Esa noche, el Ara no solo se llevó el cristal a casa, se llevó la prueba irrefutable de que la bondad, la creatividad y la resiliencia siempre triunfan sobre el cinismo y los presupuestos infinitos. Mientras planea cómo utilizará el premio para iluminar el camino de otros jóvenes soñadores, piensa que la verdadera recompensa ha sido el viaje de autodescubrimiento que la ha traído hasta aquí. Y si esta historia te ha inspirado a sacar ese viejo sueño del cajón y perseguirlo con toda tu alma, por favor, pulsa el botón de inscripción para no perderte la próxima aventura de quien se niega a rendirse.